por aquí nos decían, recordamos en redes sociales, @Generación Geek en Facebook, dejarnos los comentarios que queráis, que ya sabéis que sorteamos entraditas para que vayáis gratis al cine. El Bravo Conde nos decía Noche de Miedo, un vampiro muy ochentero y un tanto friki, nos decía también por aquí, y entre otros de los comentarios que nos llegaban hoy. Y Melania, nos vamos a series de los 80, de los 90, con los que también pasamos un poquito de miedo, ¿no? Exactamente. Estas son las series típicas que echaba el Canal 2 Andalucía a las 6 de la tarde, que no pegaba para nada, que la echaran a las 6 de la tarde, pero la veías y pasabas miedo. Yo recuerdo alguna hasta por la mañana. Sí. Alguna de ellas haberla Incluso visto por la mañana. La han comprado recientemente, en el año 2006, 2007, y la han echado por la mañana. Algo un poquito contraproducente, pero que aún así No es lo que me suena. nos ¿sí? rememora la infancia. Y además yo tengo algunos episodios clavados en la memoria que, pasados los años, preparando la sección, he dicho, me acuerdo perfectamente cómo termina este episodio de tal serie. Son de estas series que se te quedan grabadas. Qué guay, qué memoria. A mí me cuesta, y además con este tipo de series que normalmente pasas el miedo, yo las olvido con una facilidad pasmosa. A mí me encanta. Además, a mí el terror también es un género que me gusta muchísimo. Y en las series yo creo que, y sobre todo en las series juveniles, que ya eso se ha perdido un poco, me parece interesante de cómo juegan con esa psicología del miedo con los más pequeños. Pues tú nos dirás hacia dónde nos empezamos a mover. Pues vamos a empezar escuchando un corte que esto sí no es bien para niños, esto es más bien para más mayores, pero me parecía imprescindible porque empezó en el 95 y yo creo que marcó una línea que después seguirían programas de paranormales y etcétera. Y quiero que escuchemos el corte primero y ahora hablamos de él. Venga, pues dale caña, a ver si lo adivinamos. No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que veamos. Y es ahora totalmente controlado, ¿eh? Que no lo quitaba nadie además. Sí. Además, yo creo que de hecho, esas son las típicas intros de miedo que tú la estás viendo y te estás echando cada vez más para atrás en el sofá y te vas echando en el rincón, te vas poniendo la manta encima. Qué grande. Y además esta que ha sido vilmente parodiada una y otra vez, parodiada y homenajeada también. En Los Simpsons, por ejemplo. Por ejemplo, en Los Simpsons, porque la verdad es que es una forma muy original de empezar un programa, y yo supongo que en la época tenía que ser bastante impactante que ese aparato que se llama televisión te esté hablando y diciéndote cuál invasión extraterrestre es lo que le están haciendo a tu tele. Contando un poco, porque es eso, ¿no? Jugaban con eso exactamente, con que te introdujeses de tal forma en el episodio que estabas viendo que sintieras que estabas atrapado por la historia. Esta serie, que es Más allá del límite, empezó su origen en el 60 y tanto, pero realmente la que yo vengo a hablar es del 95, porque es la que se escuchamos la intro original. Y esta serie tenía como curioso que, alejándose un poco de la estela de, por ejemplo, Los límites de la realidad, que marcó el inicio de los programas de miedo junto con Alfred Hitchcock Presenta, esta serie tenía algo que a mí me gustaba muchísimo, que era jugar con la ciencia. ¿Por qué? Porque sustituían esos monstruos de la semana, digamos el vampiro, el no sé qué, no sé cuánto, por experimentos científicos. Yo recuerdo perfectamente un episodio en el que había un chaval que tenía un chip en la cabeza, que todo lo que leía se le quedaba grabado. Ostras, qué guay, ¿no? Madre Para del estudiar amor una hermoso. carrera y 2 y 3 Sí, pero y no, 12, además, vamos. ellos tenían programados algo en el cerebro que solamente coger el libro y leer el título, su cerebro ya apreciaba que lo había leído. O sea, que era una sociedad perfecta en la que todo el mundo era súper inteligente, y este muchacho decide apagar su chip. Y ahí empieza el episodio. Yo lo tengo grabado. Ese es el que no se te olvida, ¿no? Yo lo tengo grabado, porque recuerdo que me llamó mucho la atención que diese miedo, pero no diese miedo porque había un monstruo ni nada, sino diese miedo por la ciencia en sí misma. Y a mí me encanta, Más allá del límite. Es que además me encanta un montón. Luego, por ejemplo, en esta serie bebe mucho también de Los límites de la realidad, ¿no? Que había que nombrarla como serie de terror, porque Los límites de la realidad, que es del 59-64, digamos que fue una forma de la televisión de meter la ciencia ficción, una especie de crítica a la sociedad, que en la época de Estados Unidos de esta época no se podía hacer porque había censura, y Lo más allá del límite recoge el legado que deja Los límites de la realidad para seguir criticando a la sociedad de una forma brutal,
pero mediante el terror y la ciencia ficción. Oye, pues no yo recordaba ese punto de vista, Lo tengo como algo mucho más pasajero, más entretenido, el miedo, la historia y ya está, Pues tiene voy un a tener que trasfondo, retomar, ¿sí? Tiene un trasfondo muy bueno y además eso, ¿no? Es, digamos que bebía un poquito del steampunk que empezaban a hacer en esa época, o el steampunk, perdón, el cyberpunk, que lo he confundido los términos, que empezaba en esa época ese movimiento social, digamos, de la ciencia y tal. Y esta serie, digamos que es como una proyección de ese movimiento en televisión. Y a mí me parece interesantísimo. Y lo queríamos nombrar porque además que daba miedo. Yo escuchaba la intro con esa voz profunda. No, la miedo. intro acongoja a una mijita, sí, eso no te vamos a negar, Lo escuchas y... Yo no sé tú, pero yo lo veía con 10, 11 años como mucho. Y nada más escucharlo yo ya decía, me está controlando la mente. No puedo, me siento como si me estuviera vigilando Google, ¿sabes? Mira qué buen momento, para bailar con eso. ¿Nos vamos a la siguiente, Melania? Nos vamos a la siguiente. Venga, pues vamos a escuchar el corte, a ver si esta la reconocéis, chicos. Pobrecillos, cuando pienso en su infancia, todos esos gusanitos tan monos. Nuestra historia habla de un hombre con grandes ambiciones. Le gusta matar seres humanos malignos. Era malote, Era malote. Mataba a seres humanos. ¿Sabéis cuál es? Sí, hombre, yo creo que sí. Venga. ¿Cuál es? El guardián de la cripta. Exactamente. Hombre. Esta me daba a mí tirria, Genial. más que miedo, era como tirria, ¿no? Es que era tirrioso el señor demacrado que lo presentaba. A mí lo que me encantaba era la intro, era una musiquita súper pegadiza. La verdad que miedo, nunca me dio miedo, pero la verdad que ese hombre, que además fue parodiado otra vez con las parodias, unas pocas veces por El Informal, y ya Sí. entonces para mí perdió todo. Es que ese es el problema, que quizás ya teníamos un par de añitos, 3 más, veíamos otras cosas y las parodias yo creo que ahí funcionaron bastante bien. A mí me recordaba, porque yo lo vi, claro, me vi un poquito mayor, a Sir Daniel Fortesque de Medieval. ¡Oh, Me madre mía! recordaba, en cierto modo, piénsalo, empieza la cripta. Uy, qué comparación me ha hecho con el Medieval. Increíble, Perdona, increíble. pero es que el Medieval en la cripta es la que empieza a decir, oye, mira, ahí hay cierto sí, parecido sí, decorativo, totalmente, ahí te lo ese admito, señor. te lo admito y ¿Tiene me lo reportaje? apunto. Ay, Tiene ay, reportaje, ay, ¿no? guay. Reportaje. En fin, ¿qué tiene de curioso Historias de la Cripta aparte de que fuera de miedo? Pues que su origen son los cómics. La Historia de la Cripta, ¿vale? Cuando terminaba la historia, aparecía el guardián de la cripta cerrando el episodio con el cómic en la mano y decía tal y tal, no sé qué, y luego había debajo, pues leerlo, ¿sabes? En plan, Cómpralo. cómpralo y puedes leerlo. Dame dinero. Además, como cosa curiosa también, es que esta serie es de la HBO, ¿vale? Que hoy día tenemos a la HBO como una productora de, digamos, contenido un poquito más adulto. Pues esta serie no se iba a quedar sin ese toque del HBO de ir por la línea entre lo, digamos, lo que se admite en televisión y lo que no, porque trabajaba sin censura total. Entonces aquí había de vez en cuando episodios en los que la sangre eran, pero litros y litros de sangre corrían durante la emisión, cosa que no se permitía en la televisión americana. No tengo yo de eso en la memoria, yo tengo el vacío de Historia de una cripta. Sí, además, bueno, era esta serie como... No, es que en España llegó censurada. Ah, Sí, en sí, España claro. yo... Ah, ya decía yo. Además, siempre entre la serie B y un poquito, en fin, como todo este tipo de producciones, no sé si lo tenías apuntado, pero un detalle muy curioso, por ejemplo, es que Demi Moore, por ejemplo, empezó a hacer sus pinitos ahí. Exactamente, porque en esta serie han pasado, yo creo que casi todo lo que colapsó el estrellato de Hollywood, ¿vale? Desde Demi Moore, Julia Roberts, Tom Cruise creo que también apareció en un episodio, si no me falla la memoria. En fin, una lista enorme de actores de Hollywood, y ya no solamente de actores, productores, directores, de todo, pasaron por esta serie. Porque tuvo una importancia que ahora nosotros vemos y decimos, es eso, ¿no? Que tenemos un poco desvirtuada la imagen por las parodias, pero Sí. que en su momento daba miedo, porque a la gente le gustaba por eso mismo, porque daba miedo, y todo el mundo quería aparecer en las historias de la cripta. Oye, pues es curioso, como revolviendo un poquito más atrás, a ver si algún día nos hacemos con esa lista, puede ser interesante los nombres que pasaron por ahí en la época, pues la verdad es que puede llamar la atención bastante. ¿Nos vamos a la tercera de las 4 que traes? Nos vamos a la tercera. Venga, a ver si esta la reconocemos. En casa también. Declaro terminada esta reunión del club de medianoche. Hasta la próxima. Que tengáis felices sueños. Tasca. Vale. Intenten no adivinarlo. Esa es muy fácil, pero porque es que no sabía qué corte poner, porque la intro también era muy
Es muy los Tudor esto, es muy momento los Tudor, ¿eh? Yo también me he colado diciendo adivinen, pero... Este era un poquito otro. Esto que estamos escuchando es la intro de la serie, que es genial. Ah, esta es una maravilla. Con el columpito ahí dando vueltas. Y bueno, creo que todo el mundo ha visto alguna vez el Club de la Medianoche, y además esta es mi favorita de las 4 que traigo. Porque a mí me encanta. Yo te voy a decir, de todas las que has traído, realmente esta era la única que me daba miedo de chico. Las demás, bueno, más o menos algún capítulo de algunas de las que veo por aquí, pero esta era la única que una tras de otra daba algo de miedo, y era porque, bueno, tenía un tratamiento un poquito más serio de las historias, pero bueno, estamos hablando siempre de series juveniles, que claro, el miedo que te pueden dar es, bueno, con 9 años es magnífico, pero ya nada más que tienes 2 añitos más empiezas a decir... No, hombre, ahora cuando lo vemos con perspectiva era bastante más complicado, tenemos los recuerdos, ¿no?, que es bastante más diferente. ¿Tú te sigues Perdona, asustando, pero a mí David? esa barca sola del principio con el viento, a mí eso me inquieta, no aterroriza, pero inquieta. Yo creo que una de las bases para que esta serie triunfase como triunfó, pues llevó 10 años en la televisión, ¿vale? Tuvo un parón de un año, pero se llevó 10 años en la televisión, fue que los chavales fueron los que contaran las historias. Porque tú pensabas y decías, leche, yo puedo coger a mis colegas, irme al bosque y montar mi Club de la Medianoche. ¿Y quién no ha contado alguna vez alguna de esas historias, Y más sentados en círculo, quizás no con hogueras, pero sí sentados en círculo. No, con hogueras, quemando cosas. Quemando cosas, quemando azúcar, que era lo que quemaban. Es verdad. Quemaban azúcar. Sí, no me había dado cuenta nunca. Eso lo recordaba, Tenían una Total. hoguera y echaban azúcar y con eso hacían el humito para empezar Qué la historia. paranormal, tío. Pero detalle curioso, esta serie se llamaba originalmente Are You Afraid of the Dark? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Y detallito, tiene un juego bastante potable de los años 90, rollo aventura gráfica, que estaba bastante bien. Por aquí nos deja algún que otro Pilar Baena, y también Alicia, que nos decía que le está gustando mucho el especial de Halloween que estamos haciendo, así que le mandamos un besito también desde aquí. Como cosa curiosa del Club de la Medianoche, contar que se basaban no sé el porcentaje exacto, pero voy a tirarme a la piscina, voy a decir un porcentaje alto. A ver. Un 70-80% de sus historias en leyendas urbanas, que ahí también radicaba su poder, porque luego tendría una competidora muy fuerte que estuvo durante 3 años compitiendo en la televisión canadiense. Y Club de la Medianoche, lo que realmente daba miedo es esa historia de esa casa encantada que tenía el fantasma en el ático y demás, verla plasmada. O la historia de, no sé, la niña esta del espejo que llamas 3 veces y aparece, verla plasmada. Jugaba con las leyendas urbanas de los sitios donde iban a rodar, porque a lo mejor la historia era en San Francisco, pues buscaban leyendas urbanas de San Francisco y ambientaban la historia allí. Y para mí es lo que más gana del Club de la Medianoche. Aquí en @generaciongeek, Mirlo nos dice, Dani, que es cuanto menos curioso que esta te dé más miedo que El Exorcista, que lo habías dejado caer por aquí. Y también nos preguntan, y lo de las series de miedo y demás, aunque se salen un poquito de los 90 que estamos comentando, y ya lo hablamos un poco la semana pasada, pero nos piden recomendaciones, y que si hablamos hoy de American Horror Story, que ya hablamos un poquito la semana pasada de la 3ª temporada, con las brujas. ¿Recomendaciones de series de miedo? Hombre, entiendo que de American Horror Story, o alguna de las 3 en concreto, sí. A mí, la verdad es que las 2 primeras me acojonaron bastante, ¿eh? Yo creo que Asylum, porque juega con muchos distintos... Juega con el terror paranormal, juega con el terror del slasher, con el terror del psiquiátrico llena de gente loca que te quiere matar, y con los extraterrestres. O sea que junta un montón de cosas y hacen una serie, y da miedito. De todas maneras, yo, por ejemplo, voy a meter un poquito de discusión. Depende también de lo que entendáis por terror, porque a mí lo que es terror, no tanto. Es que la segunda, digamos que tiene momentos, es cierto, digamos que tiene más momentos psicológico y más asfixiante, pero lo que es terror, yo la verdad que no pasé mucho miedo con ninguna de las de American Horror. Hombre, la primera juega con el terror sin demostrarlo, es decir, tiene un juego un poco más oscuro, si es cierto. Sinuoso, sí, y la tercera, digamos que más adolescente, ya lo comentamos la semana pasada, aunque está empezando a tomar forma, pero un poquito más adolescente. Pero bueno, nos quedamos con lo que estábamos, que si no, nos vamos a la actualidad, y hoy intentamos expulsarla del programa en estas 2 horitas de Halloween. Pero antes de seguir, quisiera decirle a esta chica que nos ha pedido recomendación que vea Master of Horror.
que también es Ole. de seres de miedo. O terror en Genial. estado puro. Es que Una de las dos. me dio muchísima lástima que esa serie se quedara en 2 temporadas o 3 temporadas porque eran como pequeñas películas hechas por los maestros del terror que han, vamos, que más maravillan el cine. O sea que O terror en Genial. estado puro. Terror en estado puro. Bueno, pues la apuntamos también. Master También está muy bien. of Horror. Nos queda una, ¿no? Sí. Bueno, antes de saltar, quisiera decir, detalle curioso que descubrí viendo un episodio ayer del Club de la Medianoche, y es que vi a Ryan Gosling con 15 años. Ah, sí. Venga, vale. Hay un episodio que es de vampiros, en las que llega un chaval a un barrio y ve una tumba, y está ahí un montón de gente alrededor, y dice, oye, aquí hay una tumba, no sé qué, dice, sí, esa es mi tumba, y se queda el muchacho, ¿en serio? Dice, sí, pues somos vampiros. Y nos enterraron, pero salimos. Todo y se era, explica ahora. y era Ryan Gosling, uno de los vampiros. Madre del amor. Todo hermoso. se explica. Sí, sí, además yo busqué en internet después Ryan Gosling en el Club de la Medianoche y efectivamente Bueno, ¿ha habido más? existía. Sí, ha habido más, pero me hizo mucha gracia ver a Ryan Gosling con 15 años. ¿Por qué es Ryan Gosling el único que aguanta en el diario de Noah hasta el final? Ahí tenéis la respuesta. Y ahí No, queda mi desde reflexión luego, de hoy. Me parece genial. Lo merezco, lo merezco. Dani, va a ser verdad que te estás coronando hoy, ¿eh? Espectacular. No tengo palabras para Daniel. Yo tampoco. Por eso aplaudo. En fin, Esa flama eso. vamos a saltar a la Muy última. canío, ¿y Adri, no? Con lo de flama. Sí, su hermano, sí. No, pregunto, como tono así educativo para los pequeños que Que intentan no, aprender a hablar no con intentéis nosotros. hablar como yo, porque mezclo palabras en inglés, en francés, casi todas en español, utilizo algo cani, algo Vale. así un poco pijo. Olvidemos- O sea, que nunca intentéis hablar como yo, os lo digo por Olvidemos vuestro- los últimos segundos del programa. Que eres tú el que has empezado, ¿eh? Última Yo- recomendación. Última recomendación de serie de los 90 de miedo. Bueno, pues esta es la banda sonora de lo que íbamos a comentar precisamente, ¿no? Que yo os tengo que prometer que yo no paraba de cantarla. O sea, esto a mí, miedo cero. Yo me ponía a cantar como Está molado. un loco dando saltos en mi casa, y yo esto lo disfrutaba una barbaridad. Ya luego sí es cierto que algo más podía acongojarte. Esto es Algo más. Pesadilla. Ta, 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 ta. Es que tenía que hacer yo la gracia hoy. Pesadillas basadas en las novelas de R.L. Stein. Pero perdona, exactamente, Claro, porque claro, la voy claro. a liar. Esto era parte de la banda sonora, ¿no? Porque digo, Sí. esto no me hombre, cuadra a era mí. pesadilla, era pesadilla. Ahora he escuchado algo y he colocado al perro de Pesadillas por ahí. Ay, Digo, sí, El grande perro con los con ojos los verdes. era lo peor de la serie, ¿eh? Los capítulos estaban muy bien, pero esa intro con el perro de las narices iluminándose los ojos, y mira que era cutre, que eso está hecho con el paint, pero estaba muy mal rollo, brutal, ¿eh? Perdona, pero lo que más daba miedo de esta serie era el muñequito. El muñequito de R.L. Stein, que era el que presentaba algunos episodios, tenía un muñequito de ventriloquía Sí, sí, Ventrílogo, es verdad. Sí, es que verdad. aparecía en plan endemoniado de vez en hecho, cuando y no. daba mucho miedo. De hecho, había 2 o 3 Había libros. capítulos de- capítulos claro, y y libros libros. basados en ese personaje. Sí. Que además en Los Simpsons también parodian con el muñequito este... Gabo. Gabo. Mira, es muy cierto lo que nos dice por aquí Mirlo 2006. Nos dice que él veía mucho un terror cutre de pequeño y los VHS eran lo más para eso. La de cintas y episodios que tendremos de este tipo grabados en VHS, ¿eh? Madre mía. Qué bueno. Lo despacio que ocupaba eso en casa. Qué bueno, tío. Y lo que sigo ocupando, pues yo sigo manteniendo mis VHS por ahí. Madre del amor Sí, hermoso. sí, totalmente. Algún día quedaremos solo para llevar un VHS de casa al azar a ver qué nos encontramos de ¿Y dónde cosas lo vas a grabadas. ver? Y en un VHS. ¿Y quién sigue teniendo eso? Yo. Eso iba a decir, ahora dirás tú. ¿En serio? Que sí. Y si no, un convertidor, Vamos a ver, Adri, tú, ahora estamos en el mismo, siglo XXIII. dime tú un formato, dime tú un formato que tú un día pares la cinta y lo recuperes un mes después y sigan en el mismo punto la cinta. Por ninguno, eso todavía no la supera el digital al analógico. Y después de esta reflexión, continuamos. Me iba a replicar, pero después de eso voy a callar. Dice Víctor Espinosa que lo puede discutir y que las videoconsolas, por ejemplo, meten la
la Play, la saca, mete otra vez la peli y aparece en el mismo sitio. Pero como te había quedado tan bien, como te habías coronado otra vez, hay una pugna aquí entre Dani y Carlos hoy por decir cosas soberanamente idiotas y con... ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Halloween me posee. Como estoy disfrutando. Ya veo. Siguiendo con Pesadilla, para aquellos que no la vieran, que no tendrían infancia, porque todo el mundo ha visto Pesadilla. Ahí ¿no ves? sutilmente, para quien no lo haya visto, es que... Es que a ver, vale, cosas básicas de la infancia. Goku, el Crash Bandicoot y Pesadilla. Básico. En fin, ¿de qué iban? ¿Qué bueno tenía Pesadilla que no tenía quizás el Club de la Medianoche? Las cosas cotidianas. En Pesadilla el miedo estaba en las cosas cotidianas. Por ejemplo, recuerdo un episodio en la que había 2 chavales con un ordenador y había dentro del ordenador un duende. ¿Un duende? ¡Ostras, qué guay! ¡Yo quiero! Pero un duende maligno. Y ese duende no, maligno poseía los elementos electrónicos de la casa. Entonces resulta que al final del episodio hacen una cosa, pero el duende sigue encerrado en el televisor. Y eran las cosas cotidianas, como un ordenador, como un mueble, como un televisor, lo que te aterraba de verdad. Y jugaban con eso, con las cosas cotidianas de la vida. Y contaba leyendas urbanas, brujería, duendes, magia, etcétera, pero usando objetos que puedes encontrar todos los días. Eso molaba. La verdad es que, no sé, a mí Pesadilla lo disfrutaba. Yo de las 4 que has comentado es a la que más estaba pegada. El Club Megatrix era una de las aportaciones gordas, ¿eh? Ayudaba. Y luego las novelas, porque yo era gran seguidora de las novelas de este hombre y me encantaban. Y eso que tuviera los finales abiertos y pudieras elegir el final era maravilloso. Que por cierto, otro detalle friki, lo emitían a las 12 de la tarde, ¿eh? O sea que era una hora punta. Espera, ¿a las 12 de la tarde? Sí. Mediodía. Del mediodía. Si era después de desayunar y haber recogido un poquito la casa y te sentabas a verlo. Y era después de haberte pegado el chute de dibujos animados para redondear, te metían el miedo y ya te habían estropeado toda la felicidad que habías acumulado viendo las supernenas en completo. Y luego el informativo, ¿no? La pesadilla de después de... Oye, ¿y los Simpsons dónde los dejáis, por favor? Estamos hablando de las 2, ahí hay 2 horas que hay que rellenar. Con Simpson. Bueno, pues nos vamos a...